Pues me siento un poco como aturdido con todas las flores de asuntos de trabajo. No soy una persona teórica, simplemente reflexiono a partir del trabajo. No me creo dramaturgo, estoy incursionando en este oficio de la dramaturgia, también de la dirección. Estoy hace poco tiempo dándole a este oficio. Creo que una de las cosas, lo decíamos el día del encuentro con la Candelaria, que puede definir el teatro, unas dos palabras que pueden definir el teatro es memoria y cambio, ¿sí? En este sentido, toco lo de el asunto del personaje y de la actuación, ¿no? Yo he trabajado también con personas que no tienen mucho que ver con el oficio del teatro, como José Alejandro Restrepo, que trabaja en la performance, y allí el problema, oiga, no actúe tanto, el problema era usted demasiado actor, demasiado, ¿no? Necesito que no actúe, que se quite esa vaina de mostrar tanto, ¿no? Que es todo lo que uno aprende, es decir, cómo a sacar un personaje, cómo mostrar todo el proceso de la creación del personaje, e indudablemente eso ha variado en el teatro del mundo, ¿no? El concepto del personaje, el concepto de la actuación también ha cambiado, y eso lo he vivido, claro, dentro de la Candelaria. Pues la Candelaria, el maestro Santiago siempre vivió muy metido en una investigación de lo que estaba pasando en el mundo en esa época, que era a través de libros, revistas que llegaban e ideas que él también tenía, y las llevaba y nos provocaba en el grupo. Entonces, la idea del personaje clásico, por ejemplo, que está con el Quijote, con el diálogo del rebusque, pues nos varió con toda la avenida de la dramaturgia, de la dispersión, donde se rompen los ejes clásicos, y Santiago llevó estas preguntas dentro del grupo y sobre todo en el título personal, ¡pum!, reventó a todos, ¿no? Claro, todos tenemos la ilusión de eternizar, ¿no? De eternizar la manera de trabajar colectivamente en el año 70, 71, después en el 80. Y resulta que las maneras de asumir los personajes y todas las obras nos viven reventando, no hay un método, y es supremamente descontrolado porque uno cada rato se está corriendo el piso. Yo recuerdo un compañero de la Candelaria que se le dijo que ya el personaje no existía y entró en cólera y gritaba por toda la casa: pero ¿cómo es posible que ya no exista el personaje en el teatro? Si para eso fui formado, para hacer un personajes acá. Entonces, esos conflictos, pues de alguna manera están aquí inscritos. El libro tiene un aumento de la cuarta parte es nueva. Están más o menos ahí el concepto del personaje, del grupo, de la creación colectiva, que tampoco es estática, ¿no? Para nada. Eso es una cosa que se mueve todos los días. Entonces, eso sobre el personaje. En la reunión de hace un par de días, en el homenaje a los 50 años de la Candelaria, se me quedó en el tintero una pregunta que voy a aprovechar la circunstancia para hacértela, y que tiene que ver con la palabra repetición. En francés, los ensayos del teatro se dice repetición, y en español lo decimos distinto, pero una de las cosas que siempre nos sorprende a los del fan club de la Candelaria es que la leyenda cuenta que han hecho 1500 funciones de Guadalupe, 1000 y tantas del Paso, y siempre nos preguntamos cómo es ese asunto de la repetición de una obra que dura 20 años en repertorio y de qué manera el actor lo asume. Y me lo preguntaba también porque hay otra cosa que a mí me parece muy interesante en este libro, que es la presencia del humor.
Yo no sé si hay una conexión secreta entre esas dos cosas, porque nuestra mesa de hace un par de días fue muy seria, muy sesuda, y si algo le ha pasado a uno con la Candelaria y por la cual uno repite y repite las obras es porque uno se divierte muchísimo con las obras. Y yo no sé si el humor era una estrategia con Santiago, que no solamente era una de las personas más inteligentes, o es una de las personas más inteligentes que yo he conocido, y una de las más divertidas. No sé si el humor y como que ha ayudado a que esto de la repetición no se vuelva una rutina para un grupo que tiene que mantener un repertorio a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo analizarías? Sí, bueno, el humor en la Candelaria a través de Santiago era poderosísimo, era también una bomba que vivía poniendo él mismo, es un hombre irreverente consigo mismo, irreverente con todo, pues, con las instituciones, siempre vivía peleando porque la Candelaria no fuera la institución, que no nos organizáramos tanto, que ojo, que vamos a burocratizar y acabar esta vaina, todo el tiempo bombardeaba, y con el humor, pues, nos estimulaba mucho, creo que eso se reflejó en toda esa etapa de las direcciones de Santiago, ¿no? Sigue habiendo humor, pero yo creo que es un giro que está cambiando en este momento, ¿no? Digamos, eso depende de las personalidades también que estén al frente del asunto. Y Santiago pues es un payaso, y como quedó, digo yo, él quedó en modo payaso. Ustedes lo ven y chiste todo el tiempo y juegos e inventos dentro de su situación que sigue siendo muy divertido. Entonces él influyó muchísimo, también explota nuestra cultura colombiana en cuanto al humor, a esta cosa de la mamadera de gallo, que tanto García Márquez hablaba, de ese no tomarse en serio, de poder desmitificar, ¿no? Y contra lo solemne todo el tiempo. Creo que hay obras que lo logran muy bien. En la última etapa, por ejemplo, en Si el río hablara, que es esta obra, quisimos trabajar el humor, pero vivíamos una situación de tristeza también interna dentro del grupo. El cuento era tan tremendo, pues, que no la logramos. Y sí la pensamos, pero quizá cuando uno piensa demasiado el humor no le sale, ¿no? Es en la medida en que lo deje uno tranquilo fluir, pero esa situación no apareció dentro de lo que queríamos. En Camilo, pues muy poco todavía, ¿no? Es decir, está ahí como un humor que está como asustado, pienso yo, que hay que sacarlo en unas próximas obras, pero está latente, ¿no? El asunto de la repetición, pues sí, es una cosa que todos los actores, los directores lo vivimos, los artistas, la vida, ¿no? La vida es repetición, también uno se levanta todos los días, hace una serie de rituales, y es un reto también de la existencia, ¿no? Este cuento de la repetición. A mí me aburre muchísimo seguir partituras, me vivo inventando maneras a lo oriental. Ellos tienen unos esquemas de llegar de A a B, y en medio de esto hay unos juegos que se inventan para que el personaje vuelva a fluir. Una obra después de 1500, lo sabemos, 1500 funciones, pues tiende a mecanizarse, a no escucharse, y esto de poner en peligro lo aplico a veces en obras como El Quijote, ahorita que ya lleva 17 años, está cumpliendo este año, y trato de un poco lo que hablo ahí en el libro, sí, de poner una teoría que decía el maestro, sobre el peligro, ¿no? De cómo caminar en un campo minado y no ya todo está compuesto, el montaje está así, no, de pronto yo empiezo a manotear una cosa sin romper el montaje que descontrola al otro, y eso le da una vida al escenario muy interesante dentro de los esquemas de montaje. Finalmente, Coco, si llega aquí un sesudo profesor de una universidad francesa, así como París 3, donde estudió Sandra Camacho y fue laureada, si llega aquí un profesor muy organizado que quiere saber qué es el actor y sus otros, ¿cómo lo contarías? ¿Cómo harías el resumen de este libro que estamos presentando? Bueno,
Es un libro que no intenta ser teórico en el sentido que no tengo las herramientas, no pude yo ir a las universidades. Afortunadamente así fue mi vida, pues yo llegué muy joven al Teatro La Candelaria y pues me enamoré de ese proyecto. Entonces es un libro que recoge de manera divertida. Estaba preguntándole a la maestra Marina Lamos, que también es otra investigadora de nuestro teatro, si divertido viene de diverso. Es posible, ¿no, maestra? ¿No? Entonces no conozco muy bien la etimología del asunto. Es un libro diverso en el sentido de divertido. Es decir, que no lo cuenta de una sola manera, no atraviesa con unos ensayos un poco pesados, sino, como lo contaba Sandra, pues a través del juego sobre todo y de la sorpresa, ¿no? Siempre el libro está sorprendiendo. Es un libro que con nuestro amigo Andrés estuvimos haciendo esa pesquisa gráfica del teatro colombiano, ¿no? De las actrices y actores que se han perdido en la historia. Carlos Muñoz, y fue la última, antecitos de morirse, Carlos Muñoz le sacó, Andrés le sacó una foto de su padre, que era actor de teatro, de radioteatro, y ahí rescatamos también esa fotografía de cómo hacían el radioteatro en esa época, para en los 40 y pico, ¿no? El maestro Carlos debió conocer todo este asunto de la época. Sí, sí, el maestro. Entonces, tiene ese plus con 78 por 9, 71 actor que hay ahí de hace 25 años, de un afiche que se inventó una francesa que se llamaba Se Busca. Somos todos los actores de hace 25 años, muchos están vivos, muchos han desaparecido, y es un bonus track que aquí el amigo Andrés quiso meter dentro del libro, y es muy curioso ver todas las caras de esas épocas, los desaparecidos, los aparecidos, los que viven, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esa parte gráfica del libro también está bastante estudiada aquí, siempre se preocupó, pues miren la modesta primera edición allá que Sandro tenía, ¿no? Ya los dos últimos que quedan, yo creo, y lo hicimos con mucho amor, guerreando, pues, pues con las uñas totales, pues salió este modesto libro que impulsó yo llevo siempre un diario de trabajo, he llevado un diario de trabajo en la Candelaria, tengo montones de libretas que hace, le pregunto a Marina qué hago con eso, lo voto, lo quemo. Pero ha sido por eso me impulsé a hacer esto, ¿no? Marina ha sido una de las personas que ha impulsado, bueno, ahí hay material interesante, pues, vivencias, discusiones filosóficas, políticas y todo, que un poco están recogidas. Es un personaje inventado a partir de dos amigos, Fernando Pérez del TEC y Jorge Emilio, que está ahí atrás, Emilio Salazar, que estudió conmigo, y pues me inventé ese personaje. No es nada nuevo, no siento que eso es un recurso usado por toda la humanidad de encontrarse unos documentos, bla, 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 pero pues encontré esa manera de hacerle homenaje a estos dos actores. Allá también hay otra actriz que fue de la Candelaria, Betty Rolando, y Fernando Pérez, que era ese actor maravilloso que tuvo el TEC en la época en que Sandro lo veía ya de niño, que me impresionaron también a mí esos dos actores, y pues una amistad que tuve con, con Jorge Emilio. Esa es la idea del libro, y muchas gracias por su asistencia. Aquí el amigo, si no es por Andrés, pues esto se queda ahí en este documento modesto que hicimos. Me parece que el libro tiene una elegancia también muy sutil, es una elegancia especial, muy cuidada. Nos mucho como en un diseño novedoso, también como un homenaje al actor colombiano. Pues creo que en Colombia los hombres de teatro han sido toderos un poco, siempre han hecho, o sea, dentro de los oficios ha habido escenógrafos, productores, de todo dentro de una misma persona. Siempre nos tocó hacer mucho ahora en el trabajo de grupo en los últimos 50 años. El grupo funciona como todero, aunque obviamente respetando los destacados dramaturgos o algunos escenógrafos o
con técnicos puntuales que hay en la escena, pero si algo tiene Colombia y el teatro colombiano son actores. Eso sí nos distingue, y con el libro quisimos ser también muy neutrales, con no en fotos de diferentes grupos y un homenaje a todo el trabajo del actor colombiano, que es el que realmente ha hecho estos 50, 60 años de teatro y mucho más para atrás, porque las nuevas tendencias del grupo. Yo quisiera terminar, si me permites, Coco, pensando en una cosa cuando veía el libro, es que mi generación y supongo que las generaciones anteriores descubrimos el teatro occidental a través de los libros. Muy buena parte de lo que estudiamos no lo vimos, sino que lo leímos. Nos tocó viajar ahí y buscar los restos de las grandes tradiciones de Occidente y de otras culturas. Aquí yo creo que tenemos que aprovechar que no solamente tenemos los libros, sino que también tenemos los actores que siguen vivos, que siguen activos y que podemos confrontar ese trabajo irrepetible de la escena con las maravillas que están escribiendo para reflexionar sobre su oficio. Muchísimas gracias al festival y a todos ustedes por su presencia.